Buenas amigos, aquí estamos una vez más, esta vez con nuestra cuarta edición de nuestro programa Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad quiero hablarles de uno de los grandes jugadores, pero grandes jugadores que ha tenido el fútbol peruano. Me estoy refiriendo al gran Víctor Conejo Benítez, uno de los históricos del fútbol peruano que triunfó no solamente en el fútbol local, sino también en el fútbol internacional. Para jugadores de la talla de Ramón Mifflin, quien en algún momento se refirió como su ídolo, él en una oportunidad dijo: Benítez es el máximo jugador del fútbol peruano de todos los tiempos, incluso superior a Héctor Chupitaz, a Hugo Sotil o al mismo Teófilo Cubillas. Mifflin dice que lo vio jugar cuando era muy niño y se fue un adelantado a su época. Polifuncional, anticipaba bien, veloz. El mismo Pocho Rospigliosi, así como el Beco, quien lo vio jugar en el Sudamericano del 59, siempre se refirió de él de la mejor manera. En esta oportunidad yo quiero contarles cómo así llega al AC Milan, donde campeona en la Champions League, que en ese entonces era la Liga Europea, el año 1963. Primero siempre hay un preámbulo, y quiero decirles que el Conejo Benítez hizo todas las divisiones menores en Alianza Lima. De muy niño llegó a los Calichines. Él en alguna oportunidad ha contado que lo dirigió el papá del Cholo Castillo, a quien también la llamaban igual, o sea, el abuelo de Rafa Castillo. Él debuta a los 18 años en Alianza Lima ante el Sucre, Mariscal Sucre, que también era un equipo de La Victoria. Lo que cuentan es que Benítez, al igual que muchos de los juveniles o el equipo de reserva, debuta porque el primer equipo había tenido problemas con los dirigentes. Y fue el año 54 que debuta, y debuta de la mejor manera el Conejo Benítez. Tanto es así que la crítica en ese tiempo lo mencionó como el mejor jugador de ese partido. A partir de ese momento el Conejo ya iba a tener espacio para el primer equipo, donde estaba otro grande, llamado Guillermo Delgado, el León de José Díaz. Bueno, muy rápido, ya a mediados de los 50, el Conejo Benítez daba que hablar. Él empezó como lateral, y cuenta él de muy niño que él había sido un poco, digamos, jugó más de volante de ataque. Esa fue la oportunidad donde él debuta al primer equipo de Alianza Lima. Lo otro viene a ser lo que mencioné aquí adelante, en alguna entrevista que yo le hice el año 2010 para el diario Correo. Yo a Víctor Conejo Benítez, y valga en verdad, yo soy amigo de muchos cracks de fútbol peruano, con Benítez no me unía mucha amistad, pero sí lo conocía, como no, por todo lo que había hablado Pocho Rospigliosi en su tiempo, y por todo lo que mencionaba un gran amigo, el Chupo Arriola, que lo invitaba cada vez que hacían homenajes a jugadores, ¿no? Con los de los años 50, etcétera, etcétera. Bueno, yo tuve oportunidad de entrevistarlo al Conejo Benítez, allá por el año 2010. Y la primera pregunta que le hice fue: ¿cómo llega al Milan? Bueno, él primero me cuenta que él, luego de hacer una gran presentación con la selección peruana en el Sudamericano del 59, al lado de una gran generación, para algunos es la mejor selección de todos los tiempos, porque tenía jugadores de la talla de Benítez, en el arco Rafael Asca, en el ataque a Oscar Gómez Sánchez, Miguelito Loaiza, Alberto Toto Terry, Juan Loco Seminario. Bueno, ese sudamericano se realiza en Buenos Aires. Benítez ya era crack en Alianza Lima, había sido bicampeón en el año 54 y 55, y en la selección ya era titular porque había jugado en las eliminatorias
para el Mundial de Suecia 58 ante Brasil, titular tanto en Lima como en Río de Janeiro, en el Maracaná. Y en el Sudamericano del 57 juega así como el 59, donde es titular indiscutible. Se le empata a Brasil 2-2 al Brasil de Pelé y Didi, el 59. Se le gana a Uruguay el 5-3. Y a pesar de que se pierde con Argentina 3-1 y el Conejo Benítez hace un autogol, Benítez recibió muchos elogios. Tanto así que el año 1960 se va al Boca Juniors. Y como él me contó, yo no necesité muchos partidos para demostrar lo que era. Rápido fui titular. Rápido se ganó el respeto de los argentinos y ustedes saben que en ese tiempo era muy difícil llegar a clubes como Boca Juniors, el mismo River Plate. Ahí jugó al lado de Miguelito Loaiza y fue tapa de esa gran revista argentina llamado El Gráfico. Benítez jugaba o de zaga o en la volante. Técnicamente era muy bueno. Para marcar no necesitaba rascar a los rivales. A pesar de ser muy delgado, se imponía por temperamento y por su buen juego. Un día, Boca en uno de los partidos de local, no recuerdo ni él recuerda quién fue el rival, se juega un gran partido. Y él cuenta que en la tribuna estaban los dirigentes del Milan. Él no sabía, por cierto. Estamos hablando del año 1962. Y los dirigentes del Milan habían llegado a Buenos Aires, Argentina, a ver a Ratín, uno de los grandes jugadores que ha tenido la selección argentina y Boca Juniors, ídolo en Boca Juniors. De repente termina el partido y el entrenador José de Amico le dice: Víctor, afuera en la puerta del camerín hay dirigentes italianos del Milan. Quieren hablar contigo y quieren llevarte a Italia. Como todos saben, a diferencia de ahora, ahora se maneja con representantes, no es que los dirigentes están en la tribuna y bajan al camarín, te dice: oye, quiero hablar contigo porque quiero llevarte de tal equipo, etcétera, etcétera. No es así. Ustedes saben que igual a Sotil se le lleva al Barcelona, viene al Barcelona a ver a Cubillas y se lo lleva a Sotil. Y igual bajan del camarín y le hablan: hoy queremos llevarte y bueno, vamos a ver ya la posibilidad, etcétera, etcétera. En ese tiempo los jugadores por lo general no tenían representantes. Bueno, bajan los dirigentes, entran al camarín y lo ven a Víctor Conejo Benítez, que ya se había terminado de duchar, y lo ven de pies a cabeza. Y dicen, por lo que habían expresado, según lo que le contaron luego algunos compañeros de Boca, lo vieron muy delgado y dicen: qué raro, este es el jugador que vamos a llevar al Milan. Se veían sorprendidos. Y el Conejo se amargó, mandó un par de lisuras, pero Ernesto Grillo, el argentino Ernesto Grillo, volante del Boca Juniors, quien había sido figura en el Independiente y había jugado del 57 a 1900 en el Milan, campeón con el Milan en el 58, le dijo: tranquilo, tranquilo peruano. Ellos son dirigentes importantes de un club importante de Europa, el Milan. Si quieren llevarte, pide el dinero que quieras, pero tranquilo. Y el Conejo Benítez como que se tranquilizó, porque el Conejo era muy temperamental. Y se le acerca Ratín y Marzolini y le dicen Atahualpa, porque así le decían al Conejo, Atahualpa, no le decían Conejo, Atahualpa, te quieren llevar al Milan, aprovecha, es Italia. Y ahí se calma Benítez, logra hablar con los italianos, que los italianos hablaban un poco castellano, y pactan para que se lo lleven al Milan. Al día siguiente, o a los 3 días, porque en ese tiempo llamar a larga distancia era muy complicado, Benítez logra hablar con su papá y le cuenta a su papá: papá, han venido de Italia y quieren llevar a un club que se llama el Milan, porque no conocía. ¿Qué hago? Y su papá le dice: aprovecha, hijo, aprovecha, es Europa. Y así se va
el Conejo Benítez al Milan. Y yo le pregunté, Conejo, don Víctor, ¿te chocó llegar a un club importante como el Milan, a Europa? Y me dice, no, porque Boca Juniors no estaba acostumbrado a viajar. Además, en Argentina los argentinos se creen europeos. Yo cuando llego a Italia es como si estuviera con los argentinos, no me chocó y rápido me gané el titularato. Rápido me gané el titularato, me respetaban. Y habían figuras como Cesare Maldini, el papá, Gianni Rivera, el Bambino de Oro, que jugó en el Mundial del 70, una de las grandes figuras. Y en la volante jugaba contra Patoni. Y así llega Víctor Conejo Benítez al Milan y un año después se consagra siendo campeón de Europa a nivel de clubes, lo que ahora es la Champions League. Al Milan le tocó enfrentar nada menos que al equipo, al Benfica, donde era la figura el portugués y figura en 1966. Nos estamos refiriendo a la perla de Mozambique, Eusebio, goleador de ese certamen en 1966, pero en el 63 era figura del club portugués y le tocó anularlo. Y como él me dijo en esa oportunidad, yo no recurría a la patada, a la marca artera, yo lo anticipaba. Eusebio era alto, fornido, y Benítez medía 1,72 m, delgado, pero técnicamente era muy bueno. Corría toda la cancha y para marcar era un perro, como siempre se le han dicho. Y se impuso. Benfica comenzó a ganar 1-0 y luego le dan vuelta al partido. El Conejo Benítez recuerda que cuando llegan, porque ese partido fue en Wembley, cuando llegan al Milan, vio caravana. Los hinchas estaban eufóricos. Pero en ese momento no se dio cuenta de la magnitud de lo que había ganado. Con los años recién se da cuenta de la importancia de haber logrado un título a nivel de Europa. Y el Conejo siempre, cuando dejó de jugar, lo recordaba y con orgullo sacaba pecho y decía, yo gané la Liga de Campeones. Yo soy el único peruano que ha ganado esa Liga de Campeones en Europa y con un club importante como el Milan. En esa entrevista que le hice en un parque al frente de su casa en Santa Catalina de la Victoria, fue en el 2010. Hasta ese momento Pizarro no había campeonado con el Bayern de Múnich, lo hizo 3 años después. Pero el Conejo vivía orgulloso. Y el Conejo jugó cerca de 10 años en Italia. Antes lo hizo en Boca, 10 años estuvo fuera de lo que es el fútbol peruano. Y jugó en clubes importantes como la Roma, como el Inter de Milán, el Venecia. Fue capitán. Incluso en el año 67, jugando el clásico entre el Inter y el Milan, él era ya jugador del Inter y le hizo un gol al Milan, a su ex club. Entonces estamos hablando de uno de los grandes, pero grandes jugadores del fútbol peruano, que lamentablemente, como ya le dije en la edición anterior del Cuéntame Algo de fútbol, lamentablemente para eliminatorias del 6-1 para el Mundial de Chile 62, no lo llamaron a él, así como otros jugadores como Seminario, Loaiza, Juan Joya. Para las eliminatorias de Inglaterra 66, el 65 tampoco lo llama. Él jugando en Italia ya había sido campeón de la Liga de Europa con el Milan. Pero él vivía muy orgulloso de este gran logro. Él ya en 1970, él ya tenía 34 años y tampoco fue llamado por Didi, pero bueno, acá ya habían jugadores en la volante más jóvenes, ¿no? Como importantes como Lucho Cruzado, Roberto Chávez, Ramón Mifflin. Y tal vez esa edad no hubiera tenido cabida. Antiguamente los que pasaban de 30 años ya lo consideraban veteranos.
Lamentablemente hay pocos videos del Conejo Benítez, lamentablemente no hay mucho archivo fílmico de uno de los grandes jugadores del fútbol peruano. Hubiera sido importante tener y verlo jugar, sobre todo en las generaciones que no lo hemos visto jugar. Él falleció este año a los 86 años. Yo recuerdo que la última vez lo debo haber visto el 2013, 2014, 2015, no recuerdo, pero más o menos por ahí. Fue en Santa Catalina, ahí hay un local del Ministerio de Educación. Me acuerdo que fui con mi mamá, que ella firmaba antes para su pensión. Ya iba a subir a mi auto y lo veo en un murito. Les confieso y le digo la verdad, no lo vi bien. Pero recuerdo que le pregunté, Conejo, ahora hay otro peruano que ganó la Champions League. Y él me dijo textualmente, un ratito, el único peruano que jugó una final de la Champions, de la Liga Europea, y la ganó he sido yo. Yo he sido titular. Si me hablas por Pizarro, lamentablemente Pizarro no jugó. Esas fueron sus palabras. Este año falleció a los 86 años en Milán. Y recuerdo una de las frases que me dijo en la entrevista. Y es la siguiente. Yo acá por el Perú camino y nadie me conoce. En cambio voy al Milán y ahí recibo aplausos, honores y hasta premios. Y fue verdad, el año 2016 aproximadamente lo llevan a Italia, una conocida tarjeta de crédito, y le hacen todo un homenaje. Y las nuevas generaciones recién se dieron cuenta quién había sido Víctor Conejo Benítez. Este año fallece y recién se dan cuenta de la importancia de este gran jugador que ha tenido el fútbol peruano. Porque Conejo, no solamente por su juego, sino por lo que ganó, está considerado entre los grandes e históricos de nuestro fútbol. Yo he querido hacer Cuéntame algo de fútbol mencionando a Víctor Conejo Benítez, no solamente porque lo entrevisté, no solamente porque lo conocí en alguna oportunidad, sino porque además los que lo vieron jugar, como Ramón Mifflin, han dicho o siguen diciendo que fue un grande con el balón, muy polifuncional, se adelantó a la época, técnicamente muy bueno, y esperemos tener más jugadores así. Hay veces los jugadores o las personas cuando fallecen en realidad recién se dan cuenta de la importancia de esta persona. Tal vez con él le ha pasado esto. Él después de los años 70 se vino a vivir acá. Pasaron 50 años y muy pocas personas lo han entrevistado. Usted entren a internet y Chema Salcedo le hizo una entrevista de ahí 2, 3 personas más, tanto en radio como en televisión, como en prensa escrita, y paramos de contar. En los años 70, evidentemente, Pocho hablaba maravillas de él, y paramos de contar. Miren, se trata del primer peruano que logró ganar la Champions League, jugando de titular con el Milan. Más de 10 años o 10 años en Europa. Y aquí en el Perú no se le dio la importancia. Evidentemente antes no había las redes sociales, no había internet, como dije, no hay material o buen material fílmico. Bueno, eso es todo por hoy. Espero haber contribuido recordando al gran Víctor Conejo Benítez, y como yo lo dije en una oportunidad, los homenajes se hacen en vida. Lamentablemente, él pocas veces lo tuvo. Algunas personas como el Chupo de Arriola lo consideran mucho
y paramos de contar. Como les dije, casi nadie lo entrevistó. Por ahí recuerdo también un baile que hizo con el recordado Augusto Ferrando en Trampolín a la Fama y veo que tiraba su ritmo. Pero después Víctor Benítez no tuvo la acogida o no tuvo, digamos, la importancia que debió tener de parte de la prensa peruana. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Cuéntame algo de fútbol. Y como siempre, si le gustó, no se olviden darle like y hay que suscribirse para poder saber de no solamente de esta secuencia Cuéntame algo de fútbol, sino también de las entrevistas que realizo periódicamente. Hasta luego, eso es todo por hoy.